Y bueno, rápidamente voy a recibir, por supuesto, con muchísimo gusto a quien ya les vengo adelantando desde que presentamos el programa, uno de los consultores políticos, un consultor más reconocido, ¿no?, de nuestra provincia, con una muy larga experiencia en todo lo que tiene que ver con este tema en particular, cuando hablamos de elecciones políticas, ¿no? Lo voy a recibir, es un amigo de muchísimos años, por cierto. Estoy hablando del licenciado Julio Pisetti. Julio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto charlar con vos. Gracias por tu tiempo, Julio. La verdad que hacía rato que queríamos tener la oportunidad de escucharte, así que bueno, gracias por tu tiempo hoy. Bueno, la idea es escucharte. Estamos en un escenario preelectoral, ya mirando las elecciones nacionales, elecciones legislativas, y quiero que nos cuente a la audiencia del 7PM cómo está el tema hoy en Salta, porque se escuchan nombres de algunos que serán candidatos de tal o cual frente. ¿Cuál es tu mirada con tu importantísima experiencia en el tema, Julio? Bueno, primero, a nivel nacional, digamos que es muy claro que estamos en un periodo preelectoral, ¿no? Fíjate que ya lo que pasó ayer lo que pasó en el Senado y cómo se viene desenvolviendo la política a nivel nacional, son señales muy claras de que estamos en periodo preelectoral. Y eso, bueno, evidentemente también impacta en Salta, ¿no? Que no está ajena a todo ese escenario que estamos viviendo, ¿no? Y acá en Salta, este año tenemos que renovar los senadores nacionales, que son 3, y te diría que eso, más la suma de los diputados nacionales, hace que sea una elección muy importante la que vamos a vivir ahora en el mes de octubre, pero con mucha incertidumbre, ¿no? Toca que renueve el senador Romero, no sabemos si se va a presentar para su reelección o no. Por otro lado, en el espacio de La Libertad Avanza, hay rumores muy fuertes, y creo que ya inclusive en algunos medios lo ha confirmado, de que Alfredo Olmedo sería candidato a senador por La Libertad Avanza. También La Libertad Avanza la tiene Emilio Orozco, con lo cual no sabemos si el candidato puede llegar a ser Olmedo o Orozco en primer lugar. Y después, bueno, tenemos los otros espacios, ¿no?, de lo que sería Partido Justicialista, Kirchnerista, Frente a la Victoria. No sabemos todavía muy bien cómo va a ser esa conformación, con lo cual también habría que ver quién ocupa ese espacio, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, creo que hay mucha incertidumbre. Otros años o en otras elecciones, como que a esta altura estaba mucho más claro cómo iban a ser los espacios, cómo iba a ser la elección, ¿no? Así que, bueno, ahí está, ese es el escenario tal cual vos lo estás planteando. Ahora, Julio, bueno, en el caso de La Libertad Avanza, en algún momento se habló de la candidatura de Emilio Orozco, después apareció en estos días Alfredo Olmedo, y ahí parecería, yo te lo consulto, daría la impresión como que ese tema se va a terminar dirimiendo en Buenos Aires, en el seno mismo de La Libertad Avanza, en una puja que aparentemente tendría Santiago Caputo y Karina Milei. ¿Es así? Sí, bueno, hoy día lo que es el conocido Triángulo de Hierro, y el Triángulo de Hierro, sí. Justamente lo que estabas diciendo recién, es como que hay dos líneas de pensamiento, ¿no? La línea de Karina Milei, que está junto a los Menem, ¿no? En la misma línea de pensamiento. Lule y Martín. Que creen que tienen que presentar candidatos puros de La Libertad Avanza en todas las provincias, lo cual implica en muchos casos ruptura con gobernadores aliados, porque bueno, saldrían a competir de forma muy abierta en cada una de las provincias. Del otro lado está la idea de Santiago Caputo, que en algún momento dijo algo así como que lo que no se acuerda con plata se acuerda con política, con lo cual cree que La Libertad Avanza tendría que tener una posición más moderada y en las provincias consensuar de alguna manera con los gobernadores
que eran aliados, porque hoy día están en una posición mucho más alejada del gobierno nacional, y tratar de presentar listas que de alguna manera respondan a un consenso entre la Libertad Avanza Nacional y el gobernador en la provincia. Ahora, lo que decía recién, me parece que lo que no hay duda, que la lista de la Libertad Avanza en Salta se va a definir en Buenos Aires, ¿no? Eso no tengo ninguna duda de que va a ser así. Claro. Y bueno, ahí se definirá cuál es el sector, digamos, que gana, ¿no? Si el que es un poco más acuerdista y quiere la alianza con los gobernadores, o el que quiere ir directamente al choque con los gobernadores. Claro. Ahí está. Bueno, la figura de Caputo en este caso aparecería dentro de este análisis tuyo, Julito, más conciliador con el tema, más acuerdista con el tema de los gobernadores, pero Karina Milei, como yo digo, apuesta a lo que le llamamos en algún tiempo, acordate, los químicamente puros, ¿no? Y bueno, y Karina Milei dice, bueno, vamos con Olmedo. Y parecería que Caputo dice, no, vamos con Emilio Orozco. Ahora, en el medio, como yo digo, a ver si coincide, arriba, así como esos angelitos, viste, que revolotean por arriba, aparece, para mí, la figura de Juan Carlos Romero. ¿Qué va a pasar con Juan Carlos Romero? Porque ayer en la sesión del Senado no estuvo Romero, sabemos que pidió licencia sin goce de haberes por este mes de julio, y se notó la muñeca, por así decirlo, política de Romero, que en muchos otros temas lo salvó al gobierno de Milei. Bueno, lo que acaba de tocar me parece que es uno de los puntos más álgidos y críticos para analizar de lo que puede llegar a pasar en Salta, ¿no? Porque, por un lado, está la posibilidad de Emilio Orozco, donde esa línea de pensamiento de Libertad Avanza pura, ella cumpliría con esos requisitos, pero por el otro lado, el gobierno nacional sabe y tiene muy claro que la figura del senador Romero es fundamental dentro de lo que es el armado del Senado. Tengamos en cuenta que hoy la Libertad Avanza está en absoluta minoría en el Senado de la Nación, y que se eligen senadores en 8 provincias. Y que por cada provincia se eligen 3 senadores, y el que gana se lleva 2. Por lo tanto, si la Libertad Avanza ganara en todas las provincias, en las 8, terminaría agregando 16 senadores al bloque que ahora tiene, con lo cual seguiría sin tener quórum propio y mayoría propia. Menos aún la mayoría grabada, ¿no? Que es fundamental en muchos casos. Totalmente, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que ellos van a seguir necesitando la figura del senador Romero, que es la que le logra los acuerdos y le logra todo el funcionamiento político dentro del Senado. Entonces, para mí el gran dilema es, quieren apostar a una candidata como Emilia Orozco, que con lo que representa, o quieren apostar a un candidato como el senador Juan Carlos Romero, también con lo que representa, ¿no? Entonces, ese dilema creo que va a ser una puja muy fuerte hacia el mes de octubre. Yo creo que ayer la ausencia, repito, del senador Romero dejó en claro eso, ¿no? Vos viste que por ahí una estrategia también, dice, bueno, yo aparezco como ausente, como para que vean que si yo no estoy, esto no llega a buen puerto. Bueno, habrá que ver, como decís, estar muy atento. Ahora, Julio, desde tu mirada, desde tu análisis, vos hablabas recién, la necesidad del gobierno nacional de tender puente con aquellos gobernadores con los cuales tuvo alguna situación cercana. ¿Hay alguna chance de algún tipo de arreglo, acuerdo de lo que es el gobierno nacional con el gobierno de Gustavo Sáenz en tema de candidaturas? Bueno, yo creo que sí, ¿no? A mí me parece que el gobernador Sáenz siempre ha tenido una posición de diálogo y de acuerdo, ¿no? Me parece que en ese sentido inclusive era uno de los pocos gobernadores que había confirmado que el 9 de julio iba a ir a Tucumán. Entonces yo creo que sí hay, digamos, una postura, lo cual te diría también, me parece muy bien, ¿no? Porque pensemos que lo que está en juego acá es el destino del país, el destino de todos los argentinos, ¿no? Entonces,
tener posiciones de ruptura, posiciones de entorpecer el avance de leyes o medidas que puedan beneficiar a la Argentina, es un juego de la política y es el juego que tiene cansada al electorado, ¿no? De hecho, esta disminución en la asistencia a votar en las diferentes elecciones, con lo que significa la baja de participación, sí, el aumento del voto en blanco y todas esas, te diría que son señales de protesta del electorado hacia esas conductas de la política que está pensando primero en la política y después recién en los votantes, ¿no? En la Argentina, ¿no? Entonces, el hecho de que tanto el gobernador Sáenz como Nación tengan posiciones de tender lazos y acuerdistas, me parece que es poner por encima de la política las necesidades del país, ¿no? Y creo que todas las provincias deberían hacer cosas similares, ¿no? Exacto, qué clarito, Julio. Bueno, vamos al otro espacio. El kirchnerismo, el peronismo, el PJ, llámale como quiera. Bueno, también ahí, ¿no?, está el tema. Por un lado, los kirchneristas, así propiamente dicho, pero también surgió nuevamente la figura de un peronista, no kirchnerista, como Juan Manuel Urtubey. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a haber la posibilidad, porque algunos hablan de la conformación de un gran frente, un frente muy amplio, anti el gobierno nacional, dice defendamos los intereses de Salta. ¿Cree que es posible hacer eso? Porque todos coinciden, pero cuando hay que hablar de candidatura ahí se rompe todo. Lo que pasa que recién lo acabas de mencionar, ¿no? Acá son dos cosas. Uno, ¿cuál sería un proyecto que pueda ser beneficioso para el país, para la provincia? ¿O cuál podría ser un proyecto político para beneficiarse cierto partido político o ciertos candidatos, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que los momentos que vive Argentina, me parece que son tiempos donde habría que priorizar lo que son las necesidades del país, en algún momento tener actos de generosidad, donde dejar de lado un poco el juego de tanta política y pensar más en proyectos, ¿no? Entonces, cuando uno entra en ese escenario donde lo que prima son los proyectos personales o los proyectos de los partidos políticos por encima del proyecto nacional, me parece que ahí es donde empieza a haber ese tipo de conflicto, que insisto, lo que te decía recién, uh-huh, la gente está cansada de eso y termina constituyendo lo que finalmente la gente conoce como la casta, ¿no? Que termina por perjudicar a todo el sistema por beneficiar solamente a un partido o a algunas personas. Uh-huh. Ahora, lo que yo vengo apuntando con preocupación, pero bueno, ya lo vivimos yo con algunos amigos y creo que vos también lo hiciste, por supuesto, en 2001, cuando apareció el que se vayan todos, bueno, algunos periodistas políticos, analistas políticos, consultores, dijimos a la dirigencia política, che, ojo, mirá lo que está diciendo, no, ya va a pasar, no le dio bolilla a nadie, se quedaron todos hasta que llegó este tema. Ahora, ¿qué hay que hacer para que baje este preocupante porcentaje de ciudadanos habilitados para votar que directamente te dicen yo no quiero saber nada, todos son lo mismo, me quedo en mi casa, y lo estamos viendo en porcentajes alarmantes, Julio? Mira, yo creo varias cosas, ¿no? Primero, cuando me presentabas decías, ¿no?, el ser consultor político, ¿no? Yo creo que hay un grado de responsabilidad también en los consultores, en el sentido de que hemos empleado mucho el marketing para posicionar candidatos y de alguna manera el electorado en innumerables elecciones se ha visto desilusionado en cuanto a las expectativas que se había generado en la campaña, ¿no? Uh-huh. Entonces el desilusionarse una vez, dos veces, tres veces te lleva a esta situación donde la gente ya no quiere participar porque siente que no hay necesidad, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que lo importante hoy no es hablarle a la política, sino a la gente, ¿no? Que la gente piense de que en este momento la decisión del rumbo del país está en manos de cada una de las personas, ¿no? De hecho, hablando con un amigo economista muy importante, salió el tema de por qué no bajaba el riesgo país, ¿no? Si aparentemente Argentina estaba haciendo bien las cosas, si había menos déficit, ¿qué es lo que pasaba, no?
y bueno, los amigos me dijeron, entre los cuales había empresarios extranjeros, me dijeron: lo que pasa que estamos esperando a ver qué decide el pueblo argentino, porque el pueblo argentino ya había tomado una decisión cuando eligió al presidente Milei, en un cierto sentido, ¿no? Y lo mismo pasó cuando sucedió con Mauricio Macri. Sí. Después, en la intermedia, hubo un apoyo, entonces bajó el riesgo país, parecía que todo iba a seguir un camino, y a la elección siguiente todo cambia, ¿no? Entonces el pueblo argentino mismo hace que todo otra vez vuelva a ser como antes. Entonces ahora dicen: el riesgo país no va a bajar hasta que el pueblo argentino no muestre que elige un camino y va a seguir por cierto camino. Entonces a mí me parece que hoy, más allá de la discusión de los políticos, los argentinos tenemos que darnos cuenta que el proceso también está en manos de cada uno de nosotros y no solamente de la clase política. No, por supuesto. Lo último, Julio, tengo gente amiga y todo lo demás que te dice: mira, yo no quiero saber más nada, yo lo voté a Milei porque quería terminar con el kirchnerismo, la corrupción, todo lo demás. Y ahora dice: pero lo voté a Milei, pero ahora digo: pero ¿cómo lo voté a Milei? Porque bueno, tiene un ajuste terrible, se ensaña con los más débiles, no quiero saber nada. Habría que buscar una alternativa, como se llamó en algún momento la Avenida del Medio. ¿Existe hoy alguna chance de que aparezca una tercera vía dentro de lo que es mileísmo y kirchnerismo? Mira, lo veo muy difícil, ¿no? Porque realmente el caso de Milei fue un cisne negro, y es difícil que se repitan tantos cisnes negros tan frecuentes. Claro. Y por otro lado, me parece que tampoco hoy está a la vista un dirigente nacional que pueda llegar a consolidar esta Avenida del Medio, y si algo ha cambiado es la mentalidad del electorado, ¿no? Y más allá de que estén de acuerdo o no con Milei o con un sector o en otro, me parece a mí que hubo un profundo cambio de mentalidad del electorado. Eso lo vemos mucho en los grupos focales, lo vemos mucho en las encuestas. Entonces a mí me parece que el electorado podrá expresar mayor o menor grado de conformidad con lo que está pasando hoy, pero como ya no quiere más de lo mismo, ¿no? Es decir, aquello de los planes sociales, aquello de este tipo de política, el electorado ya no lo quiere, ¿no? Y entonces veo difícil la aparición de la Avenida del Medio, pero por el otro lado hay una demanda latente que está pidiendo seguir por un camino que tampoco ninguno de los referentes políticos de hoy lo está ofreciendo, ¿no? Con lo cual pone cierto grado de incertidumbre hacia adelante. Y justamente eso es lo que te decía recién, ¿no? Es lo que hace que, entre otras cosas, no baje el riesgo país. Claro, porque es verdad ese tema, porque parecería que avanzás como en el juego de la Oca, avanzás unos casilleros, pero después volvés para atrás, ¿no? Con este tema. Bueno, qué complejo que es, pero bueno, qué lindo escucharte, porque lo explicás de una manera muy sencilla. Así que bueno, Julito, gracias. La idea será que a medida que avance este proceso hacia octubre, con algunas definiciones más claritas, tengamos la posibilidad de volver a convocarte para que nos vayas marcando el GPS, por dónde va a ir la historia, ¿sí? Bueno, gracias Daniel, la verdad que siempre es un gusto hablar con vos, y bueno, compartimos muchas batallas juntos de muchos años de realizar las elecciones, así que... Acordate, qué lindo que te acordés de eso, Julito, algunas batallas, ¿no? Tantas que hemos llevado en estos años en lo que tiene que ver con la política. Reitero, la verdad, un gusto saber el cariño, el respeto, así que muchas gracias, Julito. Lo mismo para vos, y un fuerte abrazo para vos y para tus oyentes. Gracias, igualmente.